Era un lugar oscuro y lúgubre. ¿Qué clase de sitio era este? En serio, amigo, pero lo que está pasando sigue siendo un misterio. Alguien gritaba el nombre de Leinos y anunciaba que la investigación había sido un éxito. Pero, ¿quién era Leinos y por qué todos a su alrededor se regocijaban? Alguien comenzó a felicitar a viva voz al gobernante de la Torre Mágica. Y resulta que Leinos es el gobernante de la Torre Mágica. Había oído ese nombre en una novela que había leído recientemente. Era el profesor de magia de la protagonista, y su aspecto era exactamente igual al de la descripción. Si Leinos está frente a ella, entonces se ha convertido en la heroína de la novela. Pero si esto es cierto, ¿qué clase de personaje es? La habitación es lujosa, y Leinos está muy contento con ella. ¿De verdad era ella la protagonista? Si lo hubiera sabido, habría leído la novela hasta el final. Lo único que recordaba era que el personaje principal lo pasaba mal. Parecía que, a pesar de esto, el final era feliz. Espera, algo andaba mal con las manos, o mejor dicho, faltaban. Leinos estaba muy contento y se presentó como papá, el padre del pingüino recién nacido. La niña se transformó en un personaje que tiene características tanto de humano como de animal. En una novela titulada Señor Lobo, no te la puedes comer. El ser mitad humano, mitad lobo, dejó su huella en el personaje principal que lo trató. La llamada marca es una característica del heredero de la sangre del primer hombre lobo bestia. Un contrato de amor unilateral que ata para siempre a la criatura mitad bestia al objeto en el que ha dejado su huella. Por supuesto, parecía romántico en la novela. Por ese objeto no dudó en cometer actos descabellados. Un amor que rozaba la enfermedad mental. Tras quedar marcado, el protagonista se obsesiona con el otro protagonista. La chica leyó esta novela en su vida pasada hasta que murió. Afortunadamente, recordaba el contenido de la parte que logró leer hasta la mitad. Ella no comprendía muy bien la naturaleza de esta obra, salvo que se trataba de una novela. Leinos saludó a su mascota, y como era un pingüino Adelia, decidieron llamarlo Pingüino Adelia. Aunque fuera un hombre bestia, ella no entendía en qué tipo de fantasía romántica podía estar involucrado un pingüino. A juzgar por los personajes que la rodean, sin duda se ha transformado en la bestia de la novela El Señor Lobo, no te la puedes comer. El problema era que no renació como el personaje principal, ni siquiera como un personaje más de su séquito. Ni siquiera un pingüino nacido de la unión natural de una pingüina y un pingüino macho, sino nacido en un laboratorio mágico. Al principio estaba muy triste, pero al poco tiempo se adaptó por completo a la vida de pingüino. Su padre, Leinos, tenía muchas responsabilidades, pero siempre encontraba tiempo para su pingüino favorito. Durante los últimos 4 años, la había estado criando con esmero. Ella había nacido de un huevo mágico, un buffet de élite exclusivo para pingüinos, ropa elegante solo para Adelia, una piscina para pingüinos y todo lo necesario solo para pingüinos. Su padre la colmó de un amor que jamás había experimentado en su vida anterior. Sin embargo, si pudiera convertirse en humana, querría regresar, especialmente porque Adelia se sentía sola cuando llegaba la noche oscura, por lo que deseaba y creía sinceramente que incluso los animales podían convertirse en hombres bestia. Adelia lo deseaba cada día, pero sus oraciones no tenían ningún efecto en los estándares de este mundo, y por mucho que lo intentara, no podía adquirir forma humana. No se puede decir lo mismo de Leinos. Él estaba increíblemente feliz de que su hermosa hija fuera un pingüino común y corriente, porque realmente odiaba a los hombres bestia, ya que recordaba haber sido perseguido por ellos cuando era niño, y sentía una aversión terrible hacia ellos. Porque en la versión original, las personas de raza pura son menospreciadas y consideradas una raza inferior. No quería que el hombre que la amó primero la odiara. Leinos notó que su hija estaba triste, e inmediatamente comenzó a preocuparse de que algo le estuviera haciendo daño. Justo cuando Adelia lo había aceptado todo y se había hecho a la realidad, apareció ese mismo hombre. Él conocía a Adelia como la misma cría de pingüino que, según Leinos, murió y no pudo sobrevivir. Suradel, una orca humana de la familia Vale. La aparición de este tipo sonó como una alarma en la cabeza del pingüino, y no porque su rostro fuera excesivamente guapo, sino porque no entendía cómo podía ser un personaje secundario. Había algo sospechoso en Suradel, porque una orca debería tener el pelo blanco y negro, pero el suyo era sorprendentemente plateado. Obviamente esto era un cliché,
¿O había algún origen secreto? Lo que resultaba aún más sospechoso era la familia Vale. En la versión original eran una familia menor sin explicación alguna, pero aquí eran una familia que conquistó el continente. Y un personaje con ese color de pelo. ¿Acaso su apariencia no distorsionaba por completo la trama original que Adelia conocía? Sí, un humano podría cambiar la narrativa original, pero ella, al ser un pingüino, sería incapaz de hacer nada si el contenido principal de la novela cambiara. Suradel quedó sumamente sorprendido, ya que era un amante de los pingüinos, pero por primera vez vio a un individuo que no le tenía miedo en absoluto. Ley nos aclaró que, al decir amante de los pingüinos, el tipo se refería a que no le desagradaba comer carne de pingüino, lo cual tenía sentido, ya que las orcas comen pingüinos, y eso era lo extraño de él. El tipo se rió y dijo irónicamente que, por desgracia, todavía no había probado los pingüinos, pero que eso era algo temporal. Suralel se inclinó hacia Adelia y le dijo que, puesto que ella no le tenía miedo, podrían hacerse buenos amigos. Él tocó la mejilla del pingüino, lo cual a ella no le gustó nada, e hizo todo lo posible por demostrarlo. Si a Adelia no le gustaba que le tocaran la mejilla, decidió intentar tocarle el pico. El pingüino estaba listo para morderle el dedo al insolente. Y eso fue lo que hizo. Ni siquiera esto asustó a Suradel. Cuanto más miraba a Adelia, más le gustaba, especialmente sus ojos desorbitados. En ese momento se dio cuenta de que sus acciones la llevarían a algo indeseable. Después del primer encuentro con este tipo, Suradel volvió a acercarse y notó que el pingüino tenía una mirada muy apasionada. El chico admitió que cuando Adelia lo mira así, se avergüenza. Al día siguiente volvió, diciendo que sentía que se estaban acercando. Suradel ya estaba tan cerca, pensó, que pidió permiso para llamar al pingüino Lía. Él iba a casa de Adelia todos los días. Ella seguía sin entenderlo. ¿No estaba cansado de eso? No le importaba que la pingüina expresara abiertamente su aversión hacia él. Ahora que lo pienso, usó magia cuando ella le mordió el dedo. Resultaba inusual que un hombre bestia pudiera usarlo, ya que en la historia original, la magia solo estaba disponible para los humanos de sangre pura. Papá le contó que los Vale eran la única familia de hombres bestia que usaba magia, una habilidad disponible solo para humanos de sangre pura. Fue muy extraño. Adelia no tenía ni idea de lo que le sucedería mientras intentaba descubrir la verdadera naturaleza de Suradel. A la mañana siguiente se despertó como de costumbre, pero hubo un gran cambio. Se despertó convertida en humana. Adelia quedó muy sorprendida y alarmada por su repentina transformación. Aunque ella realmente deseaba esto, ahora le preocupaba si su padre, que odiaba tanto a los hombres bestia, sería capaz de aceptarla. No quería que su padre la viera así que pensó en cómo podría volver a convertirse rápidamente en un animal. Antes de que Adelia pudiera reaccionar, escuchó la voz de su padre llamándola para dar un paseo, si es que ya se había despertado. Con lágrimas en los ojos, la niña decidió dar este paso. Decidió huir hasta que descubriera cómo volver a su forma original. Así que decidió marcharse solo por un tiempo. Pero cuando despertó, se dio cuenta de que alguien la había secuestrado. Adelia escuchó a los secuestradores hablar de la suerte que habían tenido al capturar al hombre bestia que las vilas tanto deseaban. Lo que más les gustó fue que la niña tenía el pelo blanco y negro, que era justo lo que necesitaban. La familia Vale no podía creer que hubieran encontrado al hombre bestia que buscaban. Suradel abrió el carro y la vio allí con los ojos asustados. Adelia. La chica no podía creer que el tipo lo supiera todo desde el principio, que por eso fuera a verla todos los días, y que fuera él quien ordenara su secuestro. Lo único que le pareció extraño a Adelia fue su rostro. Suradel llamó a la madre para que lo viera con sus propios ojos. La mujer quedó horrorizada por el trato que recibía la niña. La mujer se llamaba Bella, era la matriarca de la casa Vale, e inmediatamente le pidió a su hijo que liberara al niño atado. Comenzó a liberar a Adelia, preguntándole si sentía dolor y repitiéndole lo mucho que lo sentía. Esta reacción le pareció muy extraña a la chica. Incluso sugirió que no había sido obra suya. Al mirar a Adelia a los ojos, Suradel dijo que le resultaba familiar, como si la conociera desde hacía mucho tiempo. Los secuestradores estaban a punto de marcharse cuando Bella los detuvo y les preguntó enfadada quién les había ordenado traerla de esa manera, ya que buscaban a un miembro de su tribu.
no a una criminal. Exigió saber por qué habían traído a esa niña tan tierna, de forma tan brusca. Ordenó a los guardias que detuvieran y encarcelaran inmediatamente a esos criminales. Dirigiéndose a Adelia, la mujer se disculpó con pesar por lo que la niña había tenido que soportar. La matriarca de la casa Vale se presentó y luego preguntó dónde vivía la chica para poder traerla de vuelta sana y salva. Parece que realmente buscaban a una niña como ella, pero no querían traerla a la finca de esa manera. Sin embargo, Adelia aún no ha aprendido a transformarse en animal, y si regresa ahora a la Torre Mágica, se desconoce si su padre la aceptará de nuevo. La chica se dirigió a Bella pidiéndole que le enseñara a transformarse de nuevo en animal desde su forma humana. Dijo que inicialmente tenía forma de animal, pero que de repente se convirtió en humana, pero que no sabe cómo volver a su forma original, por lo que aún no puede regresar a casa. Finalmente, Adelia añadió que no quiere herir a nadie querido para ella, por lo que aún no puede regresar a casa. Bella le advirtió a la chica que podría llevar algún tiempo y se ofreció a vivir con ellos hasta que pudiera volver a su forma original. De hecho, buscaban una niña parecida a Adelia por una razón. La mujer ya no podía tener hijos después de un accidente, por lo que pasaron décadas buscando a miembros de su misma tribu para que su linaje no se viera interrumpido. Como resultado, la mujer fue incapaz de encontrar a nadie que fuera como ella, y mucho menos a miembros de su tribu, y esto ocurrió décadas después. La aparición de Adelia fue como un milagro, así que Bella tenía muchas ganas de ayudarla. La chica no entendió del todo lo que la mujer quería decir, pero una cosa estaba clara: la necesitaban. Adelia estuvo de acuerdo, pero aún le resultaba extraño que Bella estuviera tan preocupada por ella. Sentía como si se estuviera perdiendo algo importante. Al mirarse en el espejo, descubrió un gran número de similitudes con el jefe de la familia Vale. Cabello negro, inclusiones blancas de forma similar e incluso cabello blanco en el interior. Finalmente, Adelia se dio cuenta de que esas personas la habían confundido con una orca. Sin duda pensaron que era una orca como ellos. Antes de eso no era ella misma. Pero luego, al mirarlos de nuevo, lo entendió todo. Bella y la niña se parecían mucho físicamente. Las manchas de la orca y del pingüino eran similares, pero al menos su ubicación debería haber sido diferente. Adelia sabía que tenía que recomponerse por el bien de su padre, que estaba preocupado, acostumbrarse cuanto antes a la imagen de los animales y regresar. Realmente no quería engañar a esas personas que la habían tratado con tanta amabilidad, pero la chica no sabía si sería apropiado admitir en ese momento que era un pingüino. Adelia no sabía qué hacer si descubrían la verdad. ¿Qué pasaría entonces con Suradel? Bella interrumpió sus pensamientos, diciendo que aún no sabían su nombre. Esta pregunta volvió a dejar a Adelia perpleja. No sabía si decir la verdad o no. Suradel intervino en la conversación y sugirió llamar a la niña Lía si no tenía nombre. Al jefe de la familia Vale le gustaba mucho ese nombre, pero la mujer le preguntó a Adelia qué opinaba ella al respecto. La niña exhaló aliviada. Ya creía que la habían identificado. Pero lo extraño era por qué precisamente el nombre que Suradel había dado cuando era un pingüino. El chico dijo algo que Lea claramente no esperaba. Admitió que la chica a la que estaba cortejando se llamaba Lea. Estas palabras enfurecieron a la niña. Y además, ella no era una niña, sino una pingüina. El hombre se acercó a Lea y, lo que es más importante, le preguntó si le tenía miedo. Tras observar a Suradel con más detenimiento, la chica se dio cuenta de repente de que, en realidad, era bastante guapo. Estuvo a punto de dejarse seducir por su apariencia, pero recapacitó a tiempo y se preguntó por qué debía tenerle miedo. Adelia dijo que no tenía nada que temer. Suradel no se la comería. El tipo sonrió con picardía y le preguntó de dónde había sacado esa idea. Se acercó mucho a ella. Le apartó suavemente el cabello de la cara y le dijo que no se preocupara, ya que él no tocaba a las criaturas de su raza. Suradel dijo que le gustaba confiar en la gente, pero la chica de repente empezó a gritar que era un estafador. Es cierto que el tipo siempre había sido así, incluso cuando Adelia era un pingüino, pero ella no podía entender por qué seguía comportándose de esa manera. Mirando a los ojos de la chica, Suradel dijo que le gustaba mucho su voz, pero que ahora le gustaba mucho más Lía, que estaba de pie frente a él. Fue un desastre, y no en vano mi padre siempre decía que no había cura para la locura. Mientras tomaban una taza de té,
Suradel le contó a Bella que le había pedido al personal que le mostrara la habitación a Leah. La mujer estaba interesada en saber qué pensaba su hijo de esa chica. Se dio cuenta de que había pasado un poco de tiempo desde la humanización, pero la comunicación, sorprendentemente, fluía sin problemas. Bella estaba de acuerdo con su hijo. La niña era demasiado buena para vivir como un animal. La mujer sugirió que la mente de Leah había madurado cuando aún era un animal, pero eso era malo, porque cuanto mayor es la inteligencia, mayor es el sufrimiento mental. Suradel se preguntaba qué probabilidades había de que la chica estuviera mintiendo, ya que ni siquiera la habían visto en forma animal. Pero Bella estaba segura de que era una orca, a juzgar por su cabello. No parecían pintadas ni que les hubieran aplicado ningún tipo de magia. Lo que realmente alarmó a la mujer fue que su hijo llamara a la niña por el nombre del pingüino que había visitado. Suradel no dio ninguna respuesta clara, aparte de que simplemente le gustaba el nombre. Bella no entendía qué estaba pensando ese tipo. Era imposible que se hubiera enamorado a primera vista. En cualquier caso, decidieron dejar que Leah se quedara en Vale y observarla desde la distancia. Parecía extraño, pero Bella tenía la sensación de que la chica era la adecuada para ellos. Pensaba que la era de las orcas había terminado, pero ahora había esperanza. Suradel seguía sin comprender por qué su madre estaba tan obsesionada con su familia. El hecho de convertirse en la última representante de esta familia hizo que la mujer sintiera más responsabilidad de la que había previsto. Mientras Bella estuviera viva, prometió hacer todo lo que estuviera en su mano. No quería volver a experimentar ese terrible sentimiento. De una forma u otra, ahora había un niño humanizado, y Suradel no quería que su madre le echara toda la responsabilidad encima. La mujer prometió ayudar a Leah a adaptarse a la sociedad y a encontrar un buen hombre, y su pareja no tenía por qué ser necesariamente una orca, y ella no estaba obligada a dar a luz a crías de su especie. En ese momento, Suradel pensó que su madre lo estaba descartando, porque él también era una orca. ¿De verdad no esperaba nada más de él? Bella recordó las palabras de su hijo, quien le había dicho que ni siquiera pensaba en casarse. Por sus ojos, ella se dio cuenta de que parecía que Suradel se había enamorado a primera vista. El tipo empezó a poner excusas, diciendo que era imposible a menos que su propia madre quisiera que iniciara una relación con alguien. Bella le pidió a su hijo que se acercara. Cuando él se acercó, ella lo tomó de la mano y lo golpeó en la nuca. La mujer estaba enojada porque su hijo estaba pensando en romper con ella antes incluso de haber empezado a salir con alguien. Ella le preguntó a Suradel si se arrepentía de haberla conocido a ella y a Frimo. Con una sonrisa en el rostro, el hombre dijo que no se arrepentía en absoluto. Bella se alegró de que su hijo la entendiera todo y le dio instrucciones para que fuera con Leah a la calle comercial al día siguiente. La chica se quedará en la mansión durante un tiempo, así que puede que necesite muchas cosas. Leah podrá comprarle todo lo que quiera. Bella no iba a ir con ellos, ya que Frimo pronto regresaría de la finca, así que quería prepararse con antelación para recibir al dueño de la casa junto con los sirvientes. Suradel hizo caso a su madre y fue a invitar a Leah a una cita, pero la mujer le gritó que no había ninguna cita, que él iba allí como guardia de seguridad y banquero. Hasta ahora, Adelia había vivido en su casa y la consideraba la mejor. Le gustaba mucho la habitación que le había dado la señora Bella. La atormentaba su conciencia por haberlo conseguido todo a través de mentiras. Pero al fin y al cabo, se convirtió en un ser humano. Cabello ondulado con un patrón único. Ojos azules que recuerdan al color del mar. Todo era muy bonito. Pero lo que Adelia realmente no podía entender era por qué se veía pequeña y débil. ¿Era este realmente el límite para los genes de los pingüinos? Antes de la transformación, su estatura era superior a la media. Ella solo se contenía por su hermoso rostro, y además era un milagro logrado en tan solo 4 años. Como le faltaban dedos en lugar de alas, es bueno que ahora sea humana. Adelia decidió comprobar una vez más qué tendría que hacer como humana, y lo primero de todo, encontrar la manera de transformarse. Durante todo este tiempo, tiene que intentar evitar a Suradel y a las orcas con aspecto de bestias, y también a su padre, ya que cuando era un pingüino, algo siempre la preocupaba. Lo que le preocupaba era cómo encontrar la manera de salvar a su padre, ya que, según la historia original, una plaga que solo afecta a las personas de sangre pura pronto se extenderá. La plaga se propaga tan rápidamente que sacude al mundo, y al final, la única persona de sangre pura que queda con vida es la protagonista, Amelia. Así pues, el padre de Adelia también morirá de la peste,
Y la trama narra entonces la historia de Amelia, que se queda sola y afligida por la pérdida de su único maestro. Llamaron a la puerta de la habitación de la chica. Era Suradel. El chico pidió permiso para entrar. Adelia preguntó qué había sucedido para que él viniera a verla con una sonrisa en el rostro. Suradel respondió que había venido porque extrañaba a Lia. Ella no podía entender absolutamente nada, ni cuando era un pingüino ni ahora. ¿Por qué el chico estaba tan interesado en ella? ¿De verdad era de esas personas que intentan ligar con la primera mujer que conocen? Adelia estaba segura de que ahora los ataques contra la apariencia de ese chico guapo no surtirían efecto en ella. Decidió preguntar qué le interesaba. Siendo Suradel un pingüino, una orca hombre bestia, ¿por qué entonces tenía el pelo plateado y era demasiado bajo para ser una orca? Dijo que era difícil determinar el tipo de hombre bestia por su apariencia, ya que solo las bestias de ciertas razas tenían las mismas características. Por eso, Suradel estaba seguro de que Lia era una bestia ballena, aunque era de baja estatura. La chica siguió discutiendo con él, argumentando que las orcas con aspecto de hombres bestia tienen un color de pelo similar. ¿Acaso estos animales no pertenecen a razas tan específicas? El tipo dijo que me explicaría por qué estaba sucediendo esto, pero un segundo después, con una sonrisa burlona en el rostro, dijo que era un secreto. Esto enfureció mucho a Adelia, quien lo consideraba un idiota que se burlaba constantemente de ella. A Suradel le gustó mucho la inusual reacción de Lia, y al final añadió que podría considerarse que el cabello es una mutación genética. La niña pidió que se lo mostraran, ya que no lo creía. El tipo no podía creer lo que oía. Adelia le exigió que se mostrara en su estado natural en ese mismo instante. Suradel se quitó la ropa y sin apartar la vista de la chica, le preguntó si quería verlo en ese estado tan natural. Adelia comenzó a gritarle que se volviera a vestir. No se refería a su estado, sino a su aspecto bestial. Tras exhalar con pesar, el chico dijo que creía que Lea lo deseaba. Sus bromas enfurecieron a la chica. Suradel propuso un trato. Ella mostraría su verdadera forma y él la suya. La chica le recordó que no sabía cómo dirigirse a él, y en ese caso, el chico prometió esperar hasta que ella aprendiera. Suradel pensaba que Lea era una orca mitad bestia, mitad hombre, mitad orca. No podía revelar quién era en realidad, e incluso si aprendía a transformarse, nunca vería la verdadera apariencia del tipo. La chica tenía miedo de imaginar qué pasaría si ese tipo descubriera que ella era la misma pingüina de la torre. Suradel se acercó a la niña y le susurró al oído que no se preocupara, que era más paciente de lo que parecía. Después de que Lia terminara sus asuntos, el tipo le prometió ir con ella a las tierras de la familia Vale, donde había una isla rodeada por el mar, ya que él la consideraba una orca, y allí sería mucho mejor entrenar con sus compañeros. La niña no podía creer lo que oía, pues si la veían durante el entrenamiento en la isla, no podría escapar. Su ansiedad se disipó al ver un pingüino en la orilla. Lia sugirió entrenar simplemente en la mansión, pero Suradel rechazó la idea, ya que era inútil sin agua. Tomando a la niña de las manos, el hombre dijo que su madre se pondría triste si oía esto, porque las orcas no pueden estar contentas con lugares pequeños. Adelia estaba confundida. No sabía qué hacer, ya que planeaba regresar después de aprender a comportarse como los hombres bestia. Decidió que antes de ir a la isla necesitaba aprender y escapar. ¿Si las orcas no pueden apañárselas en espacios pequeños?, preguntó la niña. ¿Cómo vive la familia Vale en una casa en la ciudad? Suradel explicó que los miembros de la familia Vale pueden permanecer en forma humana durante más tiempo que otros, y que también pueden usar magia de teletransportación para viajar a sus territorios. Fue por esta razón que la mayoría de los sirvientes pertenecían a un clan diferente, y también porque casi no había hombres bestia del clan de la orca. Los hombres bestia debían volver periódicamente a su forma animal, de lo contrario se cansarían mucho y se transformarían en animales. Adelia recordó que, en la versión original, la familia Vale no podía moverse por el centro de la calle. Tenían que transformarse en animales cuando iban a la isla, por lo que no podían quedarse mucho tiempo en la capital. Los hombres bestia lobo, con sus habilidades físicas superiores, se convirtieron en caballeros, y los hombres bestia elefante, con su distintiva destreza manual, se convirtieron en maestros. Los hombres bestia zorro, con su elegante apariencia, se convirtieron en los protagonistas de numerosos escándalos. Los pensamientos de Lea fueron interrumpidos por Suradel,
quien le preguntó a la chica por qué lo había llamado así. Adelia no entendía qué pasaba, si realmente debía llamarlo joven amo. Resultó que no se refería a un discurso tan formal, sino a algo un poco más tierno. Lea lo interrumpió, diciéndole que si quería oír halagos, podía irse a la calle. Suradel sonrió y dijo que no había mayor felicidad para él que si ella lo llamaba así, pero que él simplemente quería que se dirigieran a él con cariño. El chico insinuó que él y Lea deberían empezar a acercarse, pero la chica fingió no entender de qué hablaba, alegando que se habían visto ese mismo día y que eso era más que suficiente. Entonces, Suradel le preguntó a Lea cuál había sido su primera impresión de él, y la chica respondió brevemente que había sido mala. La miró a los ojos, como si la trajera hacia sí, y le preguntó si de verdad lo creía. La chica de hoy también se dejó engañar por su aspecto, ya que dijo que Suradel era bastante agradable. Esto puso muy contento al chico, porque a él también le gustaba Lea. El hombre sacó una especie de piedra de su bolsillo y dijo que quería dársela a otra Lea, pero ella se fue, así que se la dio a ella. Suradel dijo que a su Lea le gustaba esto. La niña frunció el ceño de inmediato. No entendió la frase a la que se refería su Lea. Ella le dio las gracias, pero se negó, creyendo que sería mejor que él entregara la piedra a otra Lea, como había planeado originalmente. Al acercarse a la ventana, Suradel extendió la mano para arrojarla, pero la niña comenzó a gritar preguntándole por qué hacía eso. El hombre ya no necesitaba esa piedra, puesto que la había sacado para dársela a Lea, pero la chica no entendía por qué no podía dársela a otra Lea, para quien estaba destinada. Suradel dijo algo estúpido que la chica no entendió del todo, como que podía darle esa piedra a otra Lea si a ella no le gustaba, pensando que le haría daño. El chico se despidió de la chica, diciéndole que era hora de que descansara, ya que estaba cansada, y que mañana sería un día difícil, porque irían de compras. Debido a sus preocupaciones, Adelia no podía dormir. No paraba de despertarse dando saltos y gritando. Hoy pasaron muchas cosas, pero lo que más le impactó a la chica fue que Suradel arrojó una piedra increíblemente hermosa por la ventana. No podía entender por qué lo hizo. Convenía admitir que le gustaban las piedras. A Lea también le gustaban las piedras comunes, pero prefería mucho más las bonitas y caras. Un día, cuando Suradel era un pingüino, le preguntó si era cierto que a los pingüinos Adelia les gustaban las piedras. En efecto, la peculiaridad del pingüino Adelia era que le gustaban las piedras. Al día siguiente, Suradel le trajo a la pingüina una piedra preciosa. Por supuesto, como pingüina noble que era, no podía ignorarla. La chica no podía creer que la preciosa piedra que el chico le había regalado se hubiera caído en el macizo de flores. Adelia no sabía qué quería demostrar con eso, pero decidió bajar rápidamente, recoger la piedra y regresar. Sus ojos estaban llenos de felicidad y emoción mientras corría tras aquella piedra. La chica se detuvo bruscamente. No podía comprender lo que le estaba sucediendo. Le dolía el cuerpo, le dolía la cabeza, se sentía mal. Si lo piensas bien, la noche anterior a convertirse en humana, le sucedieron cosas similares a su cuerpo. Esa noche, Adelia también enfermó, pero en ese momento pensó que se trataba de una gripe leve. Sin embargo, al despertar, se convirtió en humana. Lo último que pensó Lea fue que si se convertía en pingüino en ese momento, su autenticidad ante las ballenas se vería comprometida. Suradel descubrió al pingüino dormido. Él ya sabía que esto iba a suceder. Levantó con cuidado al pingüino, sin comprender por qué se estaba esforzando tanto si desconocía el estado de su cuerpo. En sueños, la niña oyó una voz suave, parecida a la de su padre, pero en realidad estaba muy asustada porque de repente se había convertido en humana. Había abandonado su hogar, había sido secuestrada y había ocultado su esencia a las ballenas. Lo que más temía Adelia era que su padre la abandonara al nacer como animal, y la invadieron la desesperación y el miedo. Para ella, su padre fue la primera persona en comprender lo que era el amor familiar. Él era todo su mundo. Lea empezó a pensar que si su padre se iba, ¿cómo iba a seguir viviendo? Incluso si era prisionera, le rogó que no la abandonara. Suradel abrazó suavemente al pingüino, asegurándole que todo estaba bien y que estaba a salvo. El chico le aseguró que todo estaría bien cuando despertara. Adelia se despertó con la brillante luz del sol. Se sentía muy pesada, como si algo estuviera encima de ella. Al abrir los ojos, no podía creerlo. Suradel estaba tumbada a su lado. La chica no podía entender por qué ese chico joven, loco,
alto y guapo estaba allí. ¿Acaso ese imbécil se había colado en su cama? Al despertar, Suradel apartó suavemente el cabello del rostro de Leah y sonriendo le preguntó si de verdad lo había extrañado tanto como para haber venido a verlo. La niña empezó a gritar por toda la habitación que estaba en su cuarto. Un segundo después, miró a su alrededor y se dio cuenta de que esa no era la habitación que le había dado Bella, pero no entendía por qué estaba allí, ya que se había desmayado en el pasillo. Además, parecía haber recuperado su forma de pingüino, pero cómo había sucedido era aún más incierto. Como un dejo de burla en la voz, Suradel dijo que, por supuesto, se alegraba de verla, pero le parecía que estaban precipitando las cosas. Adelia comenzó a justificarse, diciendo que en realidad no había venido a verlo, pero entonces el hombre le preguntó qué hacía en su habitación y también en su cama. La chica empezó a decir que no recordaba nada, que se había quedado dormida y que se había despertado en su habitación, en su cama. Suradel sugirió que se trataba de un fenómeno, ya que los prisioneros que se habían transformado recientemente en humanos a veces presentaban síntomas de fiebre y al volver a su forma animal sufrían alucinaciones. Nada estaba claro, pero Adelia estaba segura de que no había sido atrapada por el tipo disfrazado de pingüino. La chica se disculpó por haber entrado en su habitación sin permiso, suponiendo que el chico estaba sorprendido y enfadado. Con una sonrisa en el rostro, Suradel dijo que le gustaba el hecho de que Leah hubiera entrado en su habitación sin saberlo. La chica intentó aclarar el malentendido, diciéndole que ni siquiera sabía dónde estaba la habitación del chico, pero él no se dio por vencido y le dijo que, en ese caso, ella había venido allí por indicación de su corazón. En cualquier caso, Suradel decidió disculparse por no haber podido cuidar adecuadamente de la niña. Ella no entendía por qué él se disculpaba, ya que había sido ella quien había entrado en su habitación por su cuenta. Tomando suavemente a la niña de la mano, Suradel le preguntó si había estado soportando ese dolor sola durante toda la noche. Aunque comprendía perfectamente que aún no era de fiar, le pidió a Leah que fuera a verlo, incluso cuando ella sentía un poco de dolor. Desde hacía muchos años, al verlo todos los días, Adelia sabía que el hombre estaba realmente preocupado. Sin embargo, ella estaba allí disfrazada de orca. Como si le estuviera haciendo un favor, le prometió que, aunque enfermara, Suradel no tendría que preocuparse por ella. El hombre sostenía una especie de bolsa en sus manos. Si Leah prometía ayudarlo en los momentos difíciles, él le daría esa bolsa. Adelia descubrió que aquello era su alijo, que le habían robado los secuestradores. Suradel no le pidió que lo prometiera así como así. Estaba realmente preocupado por la chica. Todo era inestable, ya que hacía poco que se había convertido en humana. Leah no entendía lo que estaba pasando. Normalmente, el chico solo bromeaba, pero si ponía esa expresión facial de vez en cuando, ella no podría acostumbrarse. La chica tuvo que prometer que, aunque no tenía intención de acercarse a él, Suradel dio por zanjado el tema y sugirió hacer algo interesante antes del desayuno. Lo interesante fue que tuvieron que teletransportarse, ya que el chico necesitaba ir a la escuela de negocios. Adelia se alegró mucho al oír hablar del teletransporte, ya que antes no había sido necesario teletransportarse, porque su padre había preparado todo lo necesario en la torre. La chica parecía haberse transportado de nuevo a la novela original. Suradel extendió la mano hacia la chica para teletransportarse y marcharse más rápido. Leah no tenía intención de darle la mano al chico. Solo la tocó con la punta de los dedos, diciendo que eso sería suficiente para la teletransportación. Suradel se rió. Pensó que la chica no solo tenía manos bonitas, sino que también pensaba con ternura, y su indiferencia también le pareció adorable. Un instante después llegaron al campo de entrenamiento. Realmente se movieron en un abrir y cerrar de ojos. Adelia solo había visto algo así en la Torre de los Magos. La chica notó que el ambiente a su alrededor estaba cargado de miedo. Leah le preguntó al tipo si había estado friendo a los trabajadores en una sartén todo ese tiempo. Todos lo habían estado evitando. Suradel pidió que le señalaran al menos a una persona que lo estuviera evitando. La chica no quería hacer esto, porque no sabía cómo iba a terminar todo. Si Leah no estaba segura, Suradel sugirió preguntarles a cada una por separado. Adelia no quería esto, así que mentalmente se disculpó con el chico y señaló al primero que encontró. Suradel se rió y volvió a preguntar si aquel era el caballero que lo había estado evitando. Pero la chica cambió de tema de inmediato, diciendo que simplemente tenía curiosidad,
ya que aquel caballero podría ser mitad ardilla voladora. El tipo no podía entender cómo Lea comprendía esto. Debido a la complexión del caballero, no se parecía en absoluto a un roedor. Ella simplemente supuso que si estiraba esos enormes y anchos músculos de su espalda, podría volar como una ardilla voladora. Suradel solo se percató de que Lía decía que los músculos del caballero eran enormes, lo que significaba que le gustaban. El tipo admitió que era un espadachín mágico y además tenía unos músculos que ella consideraba geniales. Por eso le pidió que no mirara a otros luchadores, porque estaba celoso. Un espadachín mágico podía controlar fácilmente una espada con magia, pero Lía lo consideraba un fraude y un secreto que estaba oculto en el original. Por la mirada de la muchacha, Suradel se dio cuenta de que no le creía. Así que se ofreció a hacer una demostración, pero ella se opuso, ya que los caballeros estaban claramente intimidados. Ahora que el hombre comprendía las preferencias de su acompañante, prometió tener todo esto en cuenta la próxima vez. Tomando a Suradel por el hombro, Lía dijo que no sabía qué estaba pensando, pero que no soportaba que se equivocara en sus preferencias. Así es, a la chica le gustaban los músculos, pero le gustaba más cómo le quedaba la ropa a esos músculos fuertes que su gran complexión y su aspecto tosco. Si lo piensas bien, el hecho de que Adelia fuera un pingüino hizo que llamara la atención. Ese día, ella quiso noquear de un solo puñetazo al tipo que la estaba acosando. La pingüina pensó que sería blando, ya que era un mago, pero resultó ser mucho más fuerte. Adelia se sorprendió pensando que si se excluía el carácter de Suradel y se tenían en cuenta su cuerpo, su rostro y su cabello, entonces era perfecto. Sin esperarlo de sí misma, lo miró a los ojos y le dijo que era perfecto para sus gustos. El corazón de Suradel comenzó a latir tan rápido, como si fuera a explotar. Le alegraba mucho ser del agrado de Adelia, pero le gustaba aún más su mirada fría y sincera dirigida hacia él. La chica esbozó una sonrisa, corrigiendo a Suradel y diciéndole que le gustaba su aspecto, pero que no había ninguna conversación sobre su carácter. Además, pensaba que él era más frío que ella. El hombre cambió de tema abruptamente y le pidió a Adelia que jugara un rato con los caballeros, ya que necesitaba hablar con el comandante. La chica decidió quedarse quieta mientras esperaba a Suradel y observaba el entrenamiento. Además, el tiempo pasó volando mientras hablaba con el chico. Antes de que Lea tuviera tiempo de disfrutar de su soledad, se vio rodeada de caballeros que le preguntaban si era cierto que ella era la nueva orca humana que se había unido al grupo. Uno de los caballeros hizo una pregunta muy extraña. Le interesaba saber si era posible que el señor Suradel se estuviera burlando de ella. Adelia inmediatamente comenzó a negarlo. No podía entender por qué él hacía esas preguntas. Resultó que los caballeros habían notado que últimamente el señor Suradel se reía demasiado, ya que no era una persona que sonriera en su vida cotidiana. Los chicos notaron que cuando su amo hablaba con la niña, se reía demasiado, y eso les parecía una locura. Resulta que Suradel solo se ríe cuando disfruta de las palizas disfrazadas de combates, cuando te hace correr todo el día, cuando te obliga a llevar la ropa al revés o cuando descubre algo interesante. Adelia se dio cuenta de que el interés de ese tipo en ella no era más que una burla de la que él obtenía placer. Era natural que los hombres bestia de la misma especie se sintieran atraídos entre sí, pero esta era la primera vez que Suradel se mostraba tan amable. Los caballeros concluyeron que el muchacho se enamoró a primera vista. Adelia no creyó esas palabras. Pensó que el interés de Suradel no era amor, sino que era similar a la actitud que tenía cuando era un pingüino, porque cuando una persona ve algo pequeño y lindo, se siente atraída de forma natural. El caballero insistió en que la sonrisa del caballero era diferente de la que les había mostrado, y le preguntó a Lía si conocía los apodos de su acompañante. Los caballeros llamaban a Suradel la terapeuta de la risa. Resulta que si algo sucede o alguien comete un error, entonces el maestro golpea y cura, y así sucesivamente en un círculo. Le pusieron ese apodo porque nunca perdió la sonrisa durante todo el proceso. Este tipo resultó estar aún más loco de lo que Adelia pensaba. Ya empezó a pensar en huir, ya que ella es un animal. Los pensamientos de la chica fueron interrumpidos por Suradel, quien apareció de repente y le preguntó si se había hecho amiga de los caballeros y de qué habían hablado. Al ver los rostros asustados de los caballeros, no pudo decepcionarlos, así que mintió,
diciendo que los muchachos le habían contado lo bien que el caballero manejaba la espada. La descripción de los pingüinos era muy juguetona, así que la niña decidió provocarlo pidiéndole que le mostrara cómo practicaba esgrima. Al ver a los caballeros temblando de miedo, Adelia no sabía a quién elegir. Tras pensarlo un rato, la chica dijo que, dado que todos sus caballeros estaban ocupados entrenando, no había problema. La chica cambió rápidamente de tema y preguntó de qué quería hablar Suradel. Resultó que le había pedido al líder que seleccionara a varios caballeros para que sirvieran de escolta a Lía, ya que serían necesarios en el futuro. La chica no entendía por qué necesitaba un acompañante. Suradel explicó que son una familia de ballenas cuya misión es proteger a la población de orcas en peligro de extinción. Adelia no necesitaba acompañante. Pidió que le asignaran una criada. El tipo le aseguró que no pensara en nada, sino que simplemente disfrutara de la vida. Además, estaba seguro de que a la chica le encantaba el dinero, las joyas, el poder y la fuerza. Todo esto era cierto, por supuesto, pero Lía empezó a gritar que no necesitaba un acompañante. De hecho, los pingüinos se caracterizaban por su amor al dinero, las joyas, el poder y la fuerza. Suradel cedió y ofreció dejar que la niña eligiera un compañero en lugar de 3. A Adelia le daba igual si era 1 o 3. Quería dar por zanjado el tema, pidiéndole que no la regañara como una madre. Pero el chico también respondió a esto, diciendo que si necesitaba una madre, él sería una para ella. Esto enfureció mucho a la chica, incluso se permitió decir que lo odiaba. Pero Suradel le recordó que hacía poco había dicho que le gustaba. Lea le recordó que él solo había dicho que era su tipo y nada más. El chico se tapó la boca con la mano sorprendido, suponiendo que la chica solo quería su cuerpo. Esta conversación hizo que Adelia perdiera los estribos y empezó a gritar que en qué momento todo había llegado a este punto. Los caballeros presenciaron la escena y les pareció asombrosa, ya que Lía era la primera persona, además de Lady Bella, que había tratado a Lord Suradel con tanta calma. Los chicos tuvieron la impresión de que esa pareja llevaba 10 años junta, y no como si se hubieran conocido ayer mismo. A Adelia ya le había costado mucho deshacerse de su criada temporal ayer, y si tenía una escolta, sería solo cuestión de tiempo antes de que todos descubrieran que era un pingüino. Ella no sabía qué hacer con ese tipo tan testarudo. La chica quedó prendada del chico increíblemente guapo, e inmediatamente empezó a gritar y a señalarlo con el dedo para que Suradel lo convirtiera en su acompañante. Adelia corrió hacia él y le preguntó si era una vaca negra. El hombre lo confirmó. Resulta que la niña había oído hablar de él por su criada cuando era un pingüino. El chico no sabía cómo la chica lo sabía todo, pero era cierto. Con los ojos brillantes de felicidad, Lea le pidió al chico que fuera su acompañante. Esta petición desconcertó al caballero y le preguntó a la muchacha si le parecería bien que alguien como él la acompañara. Fue un poco duro por parte de la chica comportarse así, pero se dio cuenta de la suerte que tuvo. Caballeros como este podían ser engañados incluso con los ojos cerrados, y Adelia era muy buena en eso. Tomando a aquel caballero de las manos, la chica dijo que le gustaba, o mejor dicho, que era justo el que necesitaba. Lea estaba segura de que ese hombre no sospecharía nada aunque ella se transformara en pingüino, y eso sin duda la ayudaría en sus planes para el futuro. Suradel se quedó mirando la escena todo el tiempo y sintió mucha curiosidad por saber quién era ese caballero que hacía que la chica reaccionara de esa manera. En su habitación, Lea se presentó a su nueva acompañante, diciéndole que se quedaría en Vale durante un tiempo debido a ciertas circunstancias. El caballero se llamaba Hanu, y como la chica confiaba en él, prometió dar su vida para protegerla. El chico le pidió a la chica que le hablara de forma más sencilla, sin dirigirse a él como señor. Adelia decidió no demorarse y ponerse manos a la obra. Le dijo a Khan que tenía una petición personal para él. De hecho, había una razón real por la que la niña eligió a Sir Hannah. Cuando tenía forma de pingüino, tenía un sirviente devoto llamado Iprus, que a menudo le contaba la historia de su hermano gemelo. Lea iba a contactar con Iprus a través de Sir Hannah. La petición personal del caballero era el deseo de su amante de conocer a su hermana mayor. Hanu no entendió a qué se refería la chica, ya que él no tenía una hermana mayor. Adelia no podía creerlo.
Las dos eran casi idénticas. Las fotos prácticamente demostraban el parentesco. Al colocarlos uno al lado del otro, se obtiene una combinación de dos tipos de carne de res excelente. La niña comenzó a sacudir a Hannah, rogándole que recordara si el nombre de su hermana mayor no era Iprus. Finalmente, la chica escuchó lo que tanto tiempo había estado intentando oír, pero estaba un poco equivocada. Resulta que su antigua criada era su hermana menor. Adelia dijo que antes de convertirse en humana, conoció a su hermana, pero Hannah no entendía cómo eso era posible siendo una orca. Tomando la mano del caballero, la muchacha comenzó a decirle que en realidad estaba muy preocupada, que estaba muy agradecida a Lady Bella por su hospitalidad, pero que eran personas nuevas el uno para el otro, y que la muchacha se encontraba en un entorno nuevo para sí misma. La niña intentó llorar tras decir que le sería mucho más fácil si conociera al menos a una persona. Adelia se sentía terriblemente triste al pensar en su padre. Realmente quería verlo e incluso volver con él ahora mismo. La chica temía que su padre la odiara al descubrir que era una mujer bestia, y además no había encontrado la cura para la plaga. Leah necesitaba a alguien en quien confiar, y esa persona era Iprus. Cuando pensaba en su padre, no podía parar de llorar. Al ver las lágrimas de su amante, Hannah prometió traer a Iprus, aunque tuviera que dejarla inconsciente y arrastrarla hasta allí por la fuerza. Suradel entró repentinamente en la habitación y vio a Leah y a su acompañante tomadas de la mano en medio de la habitación. Con los ojos llenos de ira, preguntó con voz severa qué hacía allí Sir Khan. Adelia no pudo aclarar el malentendido entre Suradel y Sir Khan, y como permaneció en Vale, tuvo que ir a la ciudad a comprar todo lo que necesitaba. En la tienda de ropa, Suradel decidió informar a su compañero que se vería obligado a reconsiderar la posibilidad de que Sir Khan fuera un caballero de escolta. Leah intentó explicar que se trataba de un malentendido y que no eran amantes, pero antes de que pudiera terminar, escuchó una invitación de su acompañante para una cita. Cuando se negaron a su petición, Suradel declaró que no se quedaría de brazos cruzados mientras la atacaban inmediatamente después de que la niña adquiriera forma humana. Leah le advirtió que si pensaba de esa manera, entonces también debería dejar de comportarse de forma tan obsesiva. Esta conversación, en la que Leah alzaba la voz, fue interrumpida por la vendedora, quien le preguntó si iba a comprar el vestido que tenía en las manos. Al abrir su bolso, la niña se dio cuenta de que la cantidad de dinero que su padre tenía para emergencias era mayor de lo que pensaba. Ahora no tendría que preocuparse por morir de hambre si la familia Vale la echaba a la calle. Y además, Adelia había recogido en secreto las joyas que Suradel había tirado el día anterior. De hecho, el chico estaba preocupado por Leah, y también iba a comprarle todo lo que quisiera, pero parecía que su actitud hacía que la chica se volviera más ignorante y despreocupada. Cuando la pingüina descubrió que Suradel le iba a comprar todo lo que quisiera, su actitud cambió a la velocidad de la luz, y estuvo de acuerdo con él en que si la tocaban, sería como tirar basura. El hombre le dio luz verde para que comprara lo que quisiera. Los ojos de Leah se desorbitaron. Quería llevárselo todo. Lo curioso de los pingüinos mitad animales, mitad humanos, era que realmente disfrutaban de ir de compras. A Suradel le resultaba agradable este pasatiempo. Esa era precisamente la frase que Adelia quería decir. Otra cosa que sin duda la complació fue que el dinero pudiera permanecer intacto en caso de circunstancias imprevistas. En la calle, la niña vio gente que parecía sacada de la torre mágica. Buscaban algo o a alguien. Adelia vio su imagen y resultó que la estaban buscando. A Adelia, la familia de Lord Leynos. Incluso la gente de la torre sospechaba del loco de la familia Vale. Sabían que a ese tipo le encantaban los pingüinos y que venía a la torre mágica todos los días. La versión más convincente era que la señora Adelia se había transformado en humana y había huido con el dinero. Suradel se volvió hacia Leah y le preguntó si llevaba consigo una bolsa con dinero. La chica no entendía por qué de repente le preguntaba si realmente había revelado su secreto. Suradel dijo que necesitaba hablar con ella, pero que no tardaría mucho. El hombre señaló el carruaje que se dirigía hacia ellos, diciendo que probablemente se trataba de algún asunto importante para él. Al hombre del carruaje no le caía bien Suradel, así que tuvo que tener paciencia. Adelia exhaló. De una forma u otra no la habían atrapado, pero la pregunta era, ¿quién se acercaba a ellos? La muchacha se fijó inmediatamente en el desconocido que bajó del carruaje.
alto y de hermosa complexión. Ante ellos se encontraba Theodore, el protagonista de la novela y también el sucesor de la familia lobo, la más poderosa de las razas de lobos. Inicialmente tenía un carácter distante y frío, pero después de enamorarse de la protagonista Anemone, cambió por completo y se convirtió en una persona que experimenta un amor arrollador. Adelia no podía creer que Suradel conociera al personaje principal. Theodore vino a hablar de las últimas noticias. Sabía que el pingüino al que su amigo había estado vigilando había desaparecido y se preguntaba si dejaría todo como estaba. Suradel respondió que aún no tenía tiempo para eso, ya que estaba ocupado con un valioso invitado que había llegado para visitar a su familia. El hombre presentó a esa invitada tan valiosa, con un rostro imperturbable. Theodore dijo que ni siquiera podía imaginar qué tenía de tan valioso, pero Suradel explicó que era la orca que habían estado buscando durante tanto tiempo. Adelia estaba indignada por la forma de hablar del protagonista. Conocía su insolencia, pero ¿era realmente una persona tan maleducada antes de conocer al personaje principal? Para Theodore, lo más importante era averiguar, a través de Suradel, si participaría en la competición de caza de la semana siguiente. Cada 5 años se celebra una competición de caza entre las familias más importantes del continente, evento que da inicio a la novela y lugar donde Theodore y Anemone se conocen por primera vez. Durante una cacería, el protagonista encuentra a Theodore herido. Anemona, al igual que su padre, odia a los hombres bestia, pero él despierta compasión en ella y la chica no puede ignorarlo. Como resultado, la heroína usa magia de restauración especial para curar al hombre. De este modo, el héroe, enamorado de ella a primera vista, dejó una huella imborrable en ella. Ahora Anemona estaba ocupada buscando a Adelia. Era la alumna favorita del padre de la niña, e incluso siendo pingüinos se llevaban bien. La amable y leal Anemona sin duda intentará encontrar a Adelia. La pingüina estaba preocupada por lo que le sucedería a Theodore si Anemone no tenía que hacerlo, porque él podría morir. Solo había una manera, y Adelia actuó haciéndole una pregunta que podría parecer grosera. La chica le preguntó si su nuevo conocido era, por casualidad, de los que se enamoran a primera vista. Esta pregunta enfureció al hombre, quien, mirando a Suradel, le preguntó si todas las orcas estaban tan locas como él. La propia Adelia no quería preguntar esto. Le parecía que la chica tendría que curarlo a él en lugar de Anemone, pero realmente no quería que Theodore se encariñara con ella. Si se ignora este hecho, la pingüina se sentirá culpable, porque Anemona no vino cuando la estaba buscando. La chica empezó a gritar que se retractaba de sus palabras, que no sabía nada de Suradel, pero que Lía no iba a tolerar los insultos dirigidos a ella y a Bella. Theodore no tenía intención de seguir escuchando. Se dio la vuelta y empezó a marcharse, limitándose a decir que ganaría la competición pasara lo que pasara. A lo que Suradel respondió que él también estaba interesado en el premio principal y que lucharía por él hasta el final. Kasatka sabía perfectamente que nadie más que la familia Wolf estaba dispuesto a dar la vida por aquellos con quienes habían creado un vínculo especial. Estas palabras enfurecieron mucho a Theodore. Sus ojos se llenaron de rabia, porque Suradel tuvo la audacia de tocar el sello. Consideró la idea de la impronta muy estúpida. Mostrando sus colmillos, el niño gritó que no permitiría que la foca controlara su vida. Por lo que Adelia sabía, Theodore era quien estaba más cautivado por la persona con la que había creado una impresión. Cuando la pingüina preguntó cuál era el premio por ganar, Suradel respondió que era el elixir de la vida. Este elixir podía curar la mayoría de las heridas y era excelente para neutralizar venenos. A Adelia se le ocurrió de inmediato que este elixir podría usarse para eliminar una enfermedad infecciosa. Lo único que la chica no entendía era que si ese elixir se podía fabricar, ¿por qué la familia Lobo no podía simplemente comprarlo con dinero? Este elixir era difícil de crear y no estaba a la venta, pero esta vez se iba a regalar como gran premio. Resultó que este elixir fue creado por Suradel, razón por la cual Theodore mostró tanto interés en el premio. En fin, el tipo no pudo participar porque estaba ocupado. Simplemente quería ver cómo otros hombres bestias se esforzaban al máximo para conseguir este premio. A la mayoría de la gente no le gustaban los sangre pura. Y lo mismo sucedió con la familia Vale. Aunque eran hombres bestia, sufrieron una fuerte discriminación. La gente encontraba divertida su debilidad, ya que las orcas se veían obligadas a estar cerca del mar.
Por supuesto, después de que se conocieron sus habilidades mágicas, la jactancia disminuyó, puesto que una parte importante del continente estaba controlada por la magia. Ahora Adelia entendía por qué su padre se había involucrado con la familia Vale. Lord Leinos también fue desplazado hasta que la Torre Mágica recuperó su poder. Para proteger al mundo, debes ser más fuerte que aquellos que necesitan el caos. Suradel no quería que la familia Vale siguiera siendo ignorada. Debido a la sonrisa constante del chico, Adelia ni siquiera se enteró de su trauma psicológico. La chica se acercó a él y le dijo con una sonrisa que todo estaría bien, porque la familia Vale tenía a Suradel. Lea ni siquiera podía imaginar que alguien se atreviera a faltarle el respeto a la familia Vale delante de ese tipo. Él es un archimago, un espadachín mágico y además un arma de combate andante. De una forma u otra, con la ayuda del elixir de la vida, fue posible salvar al personaje principal, Theodore. Lamentablemente, las habilidades de caza de la niña no fueron suficientes para ganar el premio, y había que hacer algo al respecto. Suradel dijo que no tenía sentido decir palabras tan dulces. Si otra persona estuviera en su lugar, se enamoraría inmediatamente de la chica. A Adelia no le gustaba el hecho de que si Suradel no participaba en la competición, la familia Wolf simplemente se quedaría con el premio. Kasatka sugirió que la chica también quería competir por el premio, y ella lo confirmó. De la nada apareció un frasco del elixir de la vida, y Suradel se lo entregó a Adelia. La chica se quedó impactada por la situación. ¿Cómo podía ella dar esas cosas? Pero el chico respondió que él nunca se las daría a otros, pero que ella sí podía. A Suradel no le importaba gastar ese elixir ni siquiera para curar un pequeño corte de papel, porque confiaba en Lia. A la chica no le gustaba que el chico la tratara tan bien, porque entendía perfectamente que podía hacerle daño, aunque solo fuera porque no era una orca. Se preguntaba cuánto cambiaría su opinión cuando descubriera que no era una orca, y además, de todos modos, tendría que irse. Suradel le propuso un trato. A cambio del elixir, ella lo llamaría por su apodo. Adelia no entendía cuál era el truco. Era una especie de trato desigual. Como realmente necesitaba ese elixir, aceptó. La chica advirtió que él mismo había pedido que lo llamaran por su apodo, y que para ella era bastante ventajoso. Además, el apodo no era nada agradable. En su imaginación, Adelia se imaginaba que se negaría, y que Suradel le daría el elixir como si fuera una piedra preciosa. Pero todo resultó diferente. La chica se esforzó mucho por pronunciar su apodo, pero no le salía. Con una sonrisa, la orca dijo que, como pensaba, le gustaba mucho más la humana Lea que la pingüina Lea. La niña se encogió de miedo al instante y preguntó con cautela por qué de repente había empezado a hablar de otra Lea. Tal como ella pensaba, Suradel juró amor por los pingüinos, pero al final prefirió a su propia especie, lo que le acarreará grandes problemas en el futuro. Dándose la vuelta, Adelia le pidió que no volviera a hablar de la otra Lea delante de ella. El chico no entendía si la chica estaba realmente celosa ahora. Ella caminó delante y Suradel la siguió. Esta situación no era típica para la pingüina, pero por alguna razón la enfurecía. La mansión de la familia Vale. Apenas habían entrado en la mansión cuando apareció el mayordomo preguntando si la pareja lo había pasado bien. Resultó que el cabeza de familia había regresado y estaba comiendo, así que todo el mundo andaba de un lado para otro y muy ajetreado. Suradel estaba encantada con el regreso de su padre e invitó a Lia a reunirse con él. La niña se preguntó si podría. Kasatka creía que, por supuesto, era posible, ya que la chica era su invitada de honor y, además, su padre seguramente estaría interesado en ella. Adelia sintió curiosidad por el carácter del cabeza de familia. Suradel comentó que él y su padre se parecían mucho, a lo que la chica respondió con ironía que ya no quería salir con él. El chico corrigió a la chica, ya que hoy se había excedido bastante. Y la pingüina comenzó a justificarse diciendo que simplemente estaba preocupada por conocer a su padre. No quería parecer maleducada, así que primero fue a cambiarse de ropa. Al ver a su invitada con un vestido tan bonito que le sentaba de maravilla, Suradel no podía apartar la vista de ella. Con una sonrisa en el rostro, el chico dijo que Lia era la mejor mujer bestia que jamás había conocido. La chica lo tomó como un cumplido, pero no respondió, y se dirigió directamente a la reunión. El comedor de ese lado de la mansión era perfecto.
Bella recibió a los chicos en el comedor y les instó a que entraran rápido y se sentaran a la mesa. En primer lugar, Suradel presentó a su compañera. La chica había oído que el jefe de la familia Vale era una ballena azul. Ella esperaba que el hombre tuviera una barba enorme, ya que desde la antigüedad ha sido un signo de fuerza y poder. Con una sonrisa en el rostro, el hombre saludó a la chica, diciéndole que estaba muy contento de conocerla. Adelia no podía creer lo que veían sus ojos. El cabeza de familia no tenía barba, lo que la dejó realmente impactada. Sin embargo, aquel hombre desprendía grandeza, como si fuera la criatura más enorme del mundo. La muchacha se presentó, y el cabeza de familia Vale la invitó inmediatamente a la mesa, sospechando que tenía hambre. Durante todo ese tiempo, Adelia sintió la mirada del hombre sobre ella, lo que lo incomodó mucho. Finalmente, Suradel se dio cuenta de esto y le dijo a su padre que estaba avergonzando a su invitado. El hombre se disculpó por mirar fijamente, justificándose al decir que hacía mucho tiempo que no veía otras orcas. Habían pasado 30 años desde que la madre fue la última de las supervivientes. Las orcas eran increíblemente raras y todas estaban agrupadas en la familia Velo, mientras que otros animales generalmente se dividían en varias familias. Por ejemplo, entre los lobos había una familia de lobos grises y árticos, y también había una familia principal que representaba a la raza. Adelia sabía que esa pregunta era inaceptable, pero se arriesgó a hacerla. Le interesaba saber qué había sucedido con las orcas, que prácticamente ya no quedaban. Bella comenzó a explicar que, inicialmente, había muchas orcas. Antes de este incidente, el número de orcas era suficiente para formar una aldea. Ocurrió algo que no se podía perdonar. Todo fue culpa de los malditos tiburones. La mujer prometió contarlo la próxima vez que tuviera la oportunidad, pero por ahora le aconsejó a Lía que tuviera cuidado con los tiburones, ya que, por naturaleza, tienden a matar orcas. El jefe de la familia Vale tranquilizó a la niña diciéndole que no tenía nada de qué preocuparse, porque como orca podía aprender magia y estar a salvo. Adelia estaba asustada y angustiada. Incluso las orcas la asustaban, y aquí había tiburones. Además, la magia no estaba bajo su control, así que no podía resistirse a los tiburones. Pensó en escapar de allí cuanto antes. Después de la comida, por alguna razón, llamó a Adelia a solas. Inicialmente, el hombre se disculpó por molestarlos durante su descanso, pero quería comprobar algo. Desde el principio, la chica le pareció extraña, así que inmediatamente preguntó, porque no era una orca. A juzgar por la reacción de Adelia, acertó. La chica ni siquiera podía imaginar que la hubieran descubierto, sobre todo porque solo se habían visto una vez, en una comida. Resultó que la raza de las orcas tiene sus propias particularidades en cuanto al cabello, y el peinado de Lía era diferente al de Bella. Solo Suradel era una excepción a la regla. Era un detalle insignificante, así que Bella no lo sospechó. Pero el capítulo no se dejaba engañar. Amaba tanto a esa mujer que estaba dispuesto a arriesgar su vida. El hombre recordó que Adelia aún no sabía cómo volver a su forma humana, pero existía una droga que podía forzarla, aunque estaba prohibida. Le pidió a la niña que se acercara, prometiéndole que no la regañaría. El miedo era visible en sus ojos. El cabeza de familia de Vale desconocía las intenciones de Lía, pero intuía que ella no los engañaba con malas intenciones. Se dio cuenta de ello al ver cómo la chica pasaba tiempo con Suradel. El hombre le habló con tanta cortesía a Adelia, a pesar de que ella había engañado a toda su familia. Comenzó a usar magia en la niña, prometiéndole que no le haría daño. Como ella lo sabía todo, Lía decidió contarlo todo tal como era, diciendo que inicialmente no había tenido intención de engañar a nadie. Los secuestradores la confundieron con una orca. El cabeza de familia imaginó lo difícil que era la situación. Prometió que no revelaría la verdad hasta que la chica lo hiciera ella misma, pero aún así hizo la pregunta. Necesitaba saber qué tipo de animal era Lea, y ella le dijo que era un pingüino. El hombre se sorprendió muchísimo e inmediatamente adivinó que la niña era a quien el señor Leinos estaba buscando. La pingüina rompió a llorar, confirmando que era ella la pingüina que se había escapado. El hombre se rió. Conocía la pasión de su hijo por los pingüinos, pero el niño tenía una actitud especial hacia el pingüino del señor Leinos. Adelia no sabía qué hacer ni qué decir a continuación.
así que dijo que creía que el jefe de la familia Vale no le contaría nada a nadie, por lo que se iría. De repente, su voz se tornó más seria y detuvo a la chica. El hombre pidió que se dirigieran a él como Frimo, no como el cabeza de familia. Y mejor aún, que lo llamaran sacerdote. Adelia no se esperaba semejante giro de los acontecimientos. Solo las nueras podían llamar así a alguien. La chica se dio la vuelta y se marchó. Al darse cuenta de que, por lo visto, no la echarían, pudo respirar aliviada. Frimo pensó en algo que ni siquiera él podía predecir. Todo se estaba volviendo mucho más interesante. Lía estaba llena de maná característico de Suradel. El jefe de la familia Vale quedó aún más sorprendido por el recipiente que llevaba la chica. Para una persona común y corriente, era difícil lidiar con el maná de Suradel. Parecía que no había límite para su volumen. Claramente había algo entre ellos. Además, parecía que Lea no le tenía miedo a su hijo en absoluto. Por lo general, el miedo surgía de la diferencia de poder entre el depredador y la presa. Era la primera vez que Frimo veía una bestia tan tranquila frente a Suradel, e incluso él y Bella tardaron un tiempo en acostumbrarse. Además, Lea era una pequeña pingüina Adelia. Sea cual sea el motivo, Suradel no puede evitar sentirse atraído por la chica. Desafortunadamente no es una orca, pero la familia Vale podría tener una nuera interesante. Lea acudió a Suradel con la pregunta de si podía usar magia. Probablemente el hombre no lo sabía, pero creía que era posible. Finalmente, la chica vio los beneficios del espíritu y pensó si debía preguntar si tenía maná, como los humanos de sangre pura, o la gente de la familia Velo. La mirada de la pingüina estaba llena de deseo de aprender. Su sueño siempre había sido agitar una varita mágica. Adelia quería averiguar si el motivo del interés de Suradel en ella estaba relacionado con su maná. El hombre le aconsejó que pasara por la biblioteca al día siguiente. Allí había mucha información sobre magia, y las puertas de cualquier rincón de la mansión estaban abiertas para la chica. Tenía asuntos urgentes que atender, así que no podría acompañar a Lía. La chica supuso que el chico iba a buscar al pingüino desaparecido. Resultó que ella tenía razón. Él admitió que realmente le gustaba el pingüino, y el señor Leinos necesitaba ayuda. Aunque Adelia estaba preocupada, fingió que no le importaba, diciendo que de todas formas iba a practicar transformándose en animal. Suradel le dio a la chica total libertad de acción, pero le pidió que no hiciera nada peligroso mientras él estuviera ausente. Sacando una cajita, se la entregó a Lea. Dentro había un regalo con una gran piedra preciosa. En el arsenal de Suradel, este era el único anillo que se podía ajustar de tamaño y que poseía magia de invocación, por lo que si algo le sucedía a la niña, podría pedir ayuda. Al susurrarle el conjuro de invocación a Lía, provocó la ira de la chica. Dijo que si tuviera que decir algo así, jamás lo usaría en su vida. Sería mejor para Suradel si no hubiera motivo para la llamada. Al abrir la caja con el anillo, mirando a Lía a los ojos, el chico confesó que se había enamorado de ella a primera vista y le preguntó si ella estaría con él. La chica hizo una mueca y dijo que tal cosa jamás sucedería bajo ninguna circunstancia. Entonces, con una mueca de dolor, Suradel cayó de rodillas y dijo que eso era todo lo que había logrado robar esta semana, pero que era muy caro, así que imploraba clemencia. Adelia apreció la broma. Extendió la mano y el chico le puso el anillo en el dedo. Con una expresión triste, Suradel pidió tocar la frente de la niña antes de marcharse. Resultaba sospechoso que estuviera intentando bromear de nuevo. Suradel dijo con calma que solo quería tomarle la temperatura a Lía, pero que si Lía no quería, entonces no era realmente necesario, pero que si de repente se ponía enferma, tendría que contactarlo de inmediato. La chica se dio cuenta de que el chico estaba sinceramente preocupado por ella. Ella misma le tomó la mano y se la puso en la frente. Se quedó desconcertado y avergonzado. A la mañana siguiente, Suradel se dirigió a la Torre Mágica muy temprano. Adelia no podía decir que todo estaba bien. Solo quería gritar que el pingüino que él buscaba estaba en su casa. Para ser sincera, anoche tuvo fiebre y se convirtió en un pingüino. Afortunadamente sin alucinaciones ni desmayos como antes. Esta vez, mientras Adelia estaba enferma, se reveló una verdad. Aunque sigue siendo inestable como humana, cuando está psicológicamente débil, se transforma en un pingüino. Durante el día, Suradel solía estar siempre con ella, pero por la noche, cuando estaba completamente sola,
Los recuerdos de su vida pasada se colaban en su cabeza. ¿De verdad era esta la única manera de transformarse y no habría otra?, pensó Adelia. De repente, Sir Khan llamó a la puerta. Accedió a la petición, pero lo que confundió a la chica fue que el caballero venía con una especie de enorme bolsa al hombro. Resultó que no confiaba en poder persuadir a su hermana, así que decidió actuar por la fuerza. Al abrir la bolsa, Adelia vio a Iprus. La muchacha corrió inmediatamente a ayudar a su criada. Iprus, apenas con vida, solo susurró que no debía acercarse, que era demasiado peligroso. La niña atacó a su hermano. Estaba increíblemente enfadada por la forma en que él decidió traerla. Daba miedo ver a las vacas pelear en serio. Era la primera vez que Adelia veía a la criada así, e inmediatamente comenzó a disculparse con ella. No podía ni imaginar que su hermano llegaría a tales extremos. Quería acabar con todo en ese mismo instante, pero como las cosas ya habían llegado tan lejos, Iprus decidió preguntar por qué la orca la necesitaba. Si no se trataba de algo importante, sino simplemente de eso, la chica tenía intención de marcharse, ya que tenía que encontrar a su ama, Lia. Adelia le pidió al señor Hannah que saliera un momento. Ahora que las chicas estaban solas y podían hablar, la pingüina se sorprendió de que Iprus no la reconociera. Confesó que era Adelia y que era la pingüina que todos estaban buscando. La criada ni siquiera quiso escuchar semejantes tonterías. Advirtió que si la señora no paraba, se marcharía inmediatamente y no volverían a verse jamás. Tomando a Iprus de la mano, Adelia la detuvo y le preguntó si recordaba lo que le había dicho antes. Las chicas guardaban un secreto que solo ellas conocían. La criada se lo contó sin que su padre lo supiera. El secreto era que la hija del archimago de la torre, de no ser por el dinero, no habría estado allí hace mucho tiempo. No había forma de saberlo, porque Iprus era nueva, y accidentalmente rompió la poción de su padre y desgarró el círculo mágico, y Adelia fingió que era su culpa. Desde entonces, la criada le abrió su corazón a la chica, e incluso le contó secretos. El tatuaje en su espalda era el nombre de su exnovio, y el paraguas era un arma de hierro que le permitió deshacerse de ese mismo ex. Cuando Iprus era joven, pensaba que se casaría con alguien como Sir Kanu. La criada no podía creer que la señora Lia estuviera parada frente a ella. Con semblante serio, Adelia preguntó cómo Iprus podía hablarle con tanta frialdad, ya que pensaba que la chica la reconocería de inmediato. A la criada se le llenaron los ojos de lágrimas y comenzó a disculparse por no haber reconocido a su ama de inmediato. Iprus no podía comprender cómo su ama se había convertido en una chica tan frágil y dulce. Pensaba que si Adelia se convertía en humana, sería todo lo contrario. La criada preguntó por qué la niña se había ido sin decir nada, pues estaba muy preocupada. Lia admitió que ella también la echaba mucho de menos, al igual que a su padre. El señor Hanu entró en la habitación, pero abrió la boca de sorpresa y gritó con fuerza, preguntándose si la señora Lia era realmente un pingüino. El caballero comenzó a justificarse, diciendo que pensaba que algo le había sucedido a su amante, porque no habían salido de casa durante mucho tiempo. Adelia hizo su primer pedido como humana, pidiéndole a Iprus que se llevara a su hermano con ella para que no se lo contara a nadie. Lo que más le interesaba a la señora era cómo estaba su padre, si gozaba de buena salud, si tenía algún dolor. Lord Leinos estaba en un estado terrible. Parecía un cadáver que solo caminaba de un lado a otro. Toda la torre mágica estaba sumida en la confusión, buscando a la joven. Iprus no entendía por qué Adelia se había marchado. ¿Acaso había sido secuestrada de verdad por esa astuta orca? La niña contó que huyó en el momento en que de repente se convirtió en humana, por miedo a decepcionar a su padre, y se quedó aquí, donde todos la confundían con una orca. La criada no entendía por qué su ama pensaba que no tenía a dónde ir, así que le sugirió que volvieran juntas a la torre mágica. No podía, porque sabía perfectamente que su padre odiaba a los hombres bestia. Iprus intentó asegurar a su ama que su padre nunca la odiaría solo por ser una mujer bestia, porque si ese fuera el caso, no habría contratado a la criada. Adelia explicó que su criada era un caso especial, con una habilidad especial para percibir rápidamente las emociones de los demás, y que la habían contratado porque podía traducir el idioma de los pingüinos. Sir Kanu intervino en la conversación. Le sorprendió que la señora hablara bien, pues si se había convertido en humana hacía poco, ¿no debería hablar mal? Esta pregunta ofendió a Adelia.
No entendía por qué aquel caballero pensaba de repente que ella no debía ser capaz de hablar bien. Ypres corrigió a su hermano, diciéndole que su ama era muy inteligente y que sus pensamientos y acciones como pingüino estaban en un nivel diferente al de otros animales. En cualquier caso, Adelia ya ha sido detenida por 2 personas, por lo que en el futuro deberá tener muchísimo cuidado. La criada le aseguró a su ama que, aceptara lo que aceptara, estaría con ella, y que si fuera necesario, abandonaría la torre mágica y buscaría trabajo allí. Sir Khan decidió bromear, agradeciendo a Adelia por haber hablado con su hermana y diciéndole que ahora podría haber perdido su trabajo. La chica decidió que probablemente era lo mejor que Sir Khan la hubiera atrapado. Además, como ella sabía que ella e Ypres eran parientes de sangre, era poco probable que él revelara su identidad. Adelia decidió que, con la ayuda de estos 2, podría idear un plan para salvar al personaje principal. En la competición de caza que tendrá lugar la semana que viene, el tiempo pasó volando. Llegó el día de la competición. De hecho, Adelia esperaba que el personaje principal, Anémona, demostrara su valía de alguna manera. Aunque algunas cosas habían cambiado, la historia aún podía transcurrir como en el libro. Ypres le preguntó a la señora si necesitaba pensar más en las competiciones de caza, ya que estaba absorta en la búsqueda de la joven de ojos brillantes. Al final, Adelia necesitaba salvar a Theodore. La cuestión era si realmente podría salvarlo y qué pasaría si él la marcaba. La niña ya se había preparado, pero al despertar por la mañana se dio cuenta de que se había convertido de nuevo en un pingüino. Tenía muchos planes, pero el pingüino no podía llevarlos a cabo. ¿Sería porque estaba preocupado por Theodore? Necesitaba pensar en algo urgentemente, ya que la criada temporal pronto vendría a despertar a la niña. Suradel llamó a la puerta. Quería ver a Lia antes de marcharse. Sin esperar respuesta, el hombre comenzó a entrar, y la pingüina decidió esconderse inmediatamente debajo de la cama. El corazón de Adelia casi se detuvo por el estrés, pero Suradel parecía haberse marchado, aunque eso no cambiaba el hecho de que tendría que esconderse hasta que volviera a ser humana. Usando magia, el hombre tomó una foto de este cuadro, que vio cuando entró en la habitación de la niña. Si Lea se enterara, probablemente se enfadaría, pero Suradel lanzó un hechizo de relajación, así que Lea lo perdonaría por haber tomado la foto. Sabía que esta pequeña pingüina sin duda se metería en problemas, aunque eso formaba parte de su encanto. Tras recuperar su forma humana, Adelia llegó a la competición de caza. Suradel, como de costumbre, se dirigió a la Torre de la Magia, y mientras Bella y Frimo se preparaban para la competición, la chica decidió aprovechar la oportunidad para salvar a Theodore. Lea se acercó a Bella para pedirle permiso para ir al agua con Hanu. Tras acariciar la cabeza de la niña, la mujer la dejó ir con una sonrisa. Pensó que Lia echaba de menos el agua. La zona acuática estaba al pie de la montaña, así que debería ser segura, pero por si acaso le dio a la niña una bengala, en caso de emergencia. En la historia original, Theodore fue atacado y disparó una bengala, pero alguien debió haber manipulado la bengala y esta no se lanzó. Siempre era mejor tomar todas las precauciones posibles. El señor Hanu no entendía por qué su hermana los había acompañado, a lo que Ypres respondió que su ama le había encomendado una misión importante. La bolsa que llevaba la criada contenía una túnica y una máscara. Ypres y su hermano se quedaron paralizados, desconcertados, sin saber qué iba a hacer su ama. La criada tenía pociones en sus manos. Una cambiaba el color de los ojos y la otra la voz, pero el efecto de esta última duraba solo 15 minutos. Dado que Ypres sabe muy bien lo que es dejar huella, el contacto físico con la piel era necesario para ello. Por lo tanto, Adelia cubrió por completo las partes expuestas de su cuerpo y, cambiando su voz y el color de sus ojos, se preparó para cualquier problema inesperado. Lia estaba segura de que, después de tanta preparación, Theodore jamás la marcaría. Si alguien marca a alguien simplemente porque fue salvado, significa que esa persona está enamorada de su salvador. Dejar huella era simplemente una maldición idealizada. Adelia dio órdenes a Khan e Ypres de que, a partir de ese momento, incluso si tenían alguna duda, debían cumplir sus órdenes. La muchacha y sus compañeras se adentraron en las montañas, donde las competiciones de caza estaban en pleno apogeo y les aguardaban numerosos peligros por el camino. Parecía que Sir Khan tenía más miedo de estar en el bosque que las chicas. Permaneció en silencio, repitiendo que allí vivían animales enormes. Un enorme jabalí saltó de entre los arbustos hacia los viajeros.
No parecía un jabalí común. Sus ojos brillaban con un rojo intenso y el animal era más furioso de lo que aparentaba. Las muchachas le encomendaron al caballero la tarea de acabar con la bestia salvaje, y ellas mismas se adentraron aún más en las profundidades del bosque. Adelia comprendió que Sir Hanu era el caballero que la protegía, que era especialmente sensible a su seguridad y que podría convertirse en un obstáculo para sus planes. La muchacha creía que el caballero se encargaría de la bestia de la montaña sin ningún problema, por lo que no temía mucho por su vida. La criada estaba muy interesada en saber por qué su ama había venido a ese bosque. El objetivo de Adelia era salvar al hombre, pero la trama era bastante diferente de la original, y es posible que Theodore ni siquiera hubiera sido atacado. Yprus vio a lo lejos a alguien sangrando. No era otro que Theodore. Adelia iba a usar un hechizo mágico para averiguar si el hombre estaba vivo o no. Por suerte, Theodore respiraba, pero aún era demasiado pronto para relajarse. Aún quedaba un elemento peligroso. Los bandidos restantes podrían estar ubicados en algún lugar cercano. La chica no iba a rendirse. A pesar de todos los peligros que pudieran acecharla, fue a salvar a Theodore. Yprus desconocía cuáles eran los planes de su ama, pero intuía que tenían un significado profundo, así que le creyó. Lea fue a socorrer a Theodore, que estaba sangrando. No podía creer que el tipo estuviera luchando contra los bandidos con ese aspecto. Si no se movía, significaba que podría haber sido envenenado. Antes de mudarse, Adelia pasó mucho tiempo en el hospital, por lo que pensaba que estaba acostumbrada a ver las heridas de otras personas. La herida era demasiado grave. Era necesario usar rápidamente el elixir que la muchacha le había pedido a Suradel. En cuanto el elixir tocó la herida de Theodore, esta sanó de inmediato, lo cual fue un resultado maravilloso. La víctima agarró a la niña de la mano y le preguntó qué estaba haciendo. A Adelia no le gustó ese comportamiento. La persona a la que acababa de salvar debería haber actuado de otra manera. El niño se negó a beber el elixir, argumentando que nadie lo había salvado nunca y que no necesitaba la ayuda de nadie. La chica no podía creer lo que oía. Tuvo que soportar todo tipo de insultos para salvar a ese desgraciado. Se humilló ante Suradel para conseguir el elixir, y esta mañana casi la descubre. Además, su gentil Sir Khan lo pasó bastante mal. Adelia comenzó a obligar a Theodore a tomar el elixir, diciéndole que había tenido que hacer mucho para llegar hasta allí, y que no lo dejaría morir, al menos por su propio bien. Le abrió la boca a la fuerza y le vertió el elixir dentro. Un segundo después, Theodore tuvo la reacción más extraña. Atrajo a la chica hacia sí y la abrazó. ¿Podría ser esto realmente lo que Adelia más temía? Mirándola a los ojos, el hombre le preguntó su nombre, con palabras que sonaron a cliché. Yprus salió de un salto con un paraguas en las manos. Exigió que dejaran en paz a sus amas, y balanceándose, golpeó a Theodore. Con horror en los ojos, Adelia miró el cuerpo casi sin vida. La criada reconoció a este hombre como el mismo Theodore de la familia Wolf. Yprus recordaba el viento repentino y la mirada del joven. Era precisamente aquello que tanto temía Lea. A la chica le pareció tan romántico que su ama le salvara la vida a Theodore, recibiendo así una marca de él. Adelia no comprendía tal admiración ferviente. Para empezar, iba a asegurarse de que la marca estuviera presente, ya que el chico había perdido el conocimiento durante la impronta. Además, prestando atención a la ropa de Leah, era imposible tocar su cuerpo. Yprus estaba seguro de que Theodore era extraño, porque se decía que la marca aparecía al contacto con la piel, y la criada tenía mucha información sobre la marca. Resultó que la chica obtuvo toda esta información de su anterior amante, quien penetró en su cuerpo. Este tipo era el encargado de la información del gremio, así que la información sobre la marca era fiable. Yprus también sabía que a los hombres bestia de la familia Lobo, que fueran capaces de colocar la marca, les aparecería un patrón lunar debajo de la clavícula. Gracias a esto, Adelia pudo comprobar que la marca estaba presente, tal como parecía en el original. Como era de esperar, Yprus resultó ser mucho más útil que Sir Khan. Al acercarse a Theodore, Leah dejó al descubierto su clavícula, y no vio ningún dibujo en forma de media luna. La chica se alegró mucho de que eso no hubiera sucedido, pues creía que se debía a su cuidadosa preparación para este encuentro. Pero la criada estaba disgustada, pues esperaba un triángulo amoroso. Yprus quería presenciar el teatro del amor.
2 hombres cortejando a una amante que de repente se había convertido en humana. Joven, guapo y rico. Un fanático de los pingüinos que prometió abrazar al mundo entero si Leah así lo deseaba. El hombre lobo que dejó su huella en su salvadora al confiarle su correa. A Adelia no le gustó nada de esto y le pidió a su criada que dejara de inventarse cosas tan extrañas. Yprus era imparable. Creía que el señor Suradel tenía más posibilidades de éxito, porque corrían rumores de que este chico de la familia Vale estaba enamorado de Leah. La chica estaba segura de que Suradel simplemente estaba interesado en ella porque eran de la misma familia, y él pensaba que ella era una orca. La criada intentó demostrar que al hombre le alegraría saber que Adelia era una mujer pingüino, porque estaba obsesionado con ellos. La chica estaba disgustada. Pensaba que si la descubrían, Suradel podría odiarla por engaño. De una forma u otra, todo esto sucedería en el futuro. Por ahora, bastaba con que Leah hubiera salvado a Theodore y no hubiera sido marcada. Se disparó la bengala, así que los caballeros que esperaban tuvieron que llevarse al niño. De regreso, las chicas se encontraron con Sir Khan. El caballero estaba exhausto. Era evidente que no lo había pasado bien. Resultó que el caballero se odiaba a sí mismo por no haber podido encontrar a su amante y a su hermana después de lanzar la bengala de señalización. Sir Hanu e Yprus eran completamente opuestos en cuanto a carácter, pero ambos eran tan dulces que Leah supo que, a partir de ahora, tendría que usar los elogios para acallar las quejas de su compañero. Al regresar al lugar de la competición, la pingüina notó una extraña aglomeración. Adelia vio a Bella. La mujer estaba muy emocionada. Corrió hacia la niña diciéndole que la estaba buscando. La pingüina vio a Bella Vale tan emocionada por primera vez, y la mujer le preguntó dónde estaba su bengala. Leah sacó la bengala que le había quitado a Theodore y se la mostró a Bella. La mujer dejó escapar un suspiro de alivio, contenta de que la bengala no hubiera sido disparada por su invitado. A juzgar por la mirada y las palabras afectuosas de Bella, estaba sinceramente preocupada por la niña, y Leah la estaba engañando sin querer. Adelia estaba tan avergonzada de sí misma que sentía que no tenía derecho a aceptar el amor de quien la trataba con tanto cariño y amabilidad. La pingüina estaba un poco asustada porque temía que esas personas, que ya estaban profundamente grabadas en su corazón, descubrieran quién era, se decepcionaran y la abandonaran. Bella recordó que se le había olvidado decirle cuánto tiempo duraba la forma humana. Leah debía de estar impaciente por transformarse en animal. El jefe de la familia Vale supo por Suradel que la niña seguía estable en el cuerpo humano. Adelia lo confirmó, sin revelar que había sido reencarnada a la fuerza esa misma mañana. Bella recordó que pronto se celebraría una ceremonia de sucesión en la familia de las águilas. Tras la ceremonia, prometió que irían todos juntos a la finca de la familia Wellen, donde Leah podría transformarse tranquilamente en un animal. La chica le pidió ayuda mentalmente al señor Fremo, porque él conocía toda la verdad. Pero el hombre se quedó como si nada hubiera pasado y permaneció en silencio. Al cabo de un rato, dijo que era una buena idea y que él también estaría encantado de ir. En ese momento, Leah sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Bella le prohibió a su marido ir, argumentando que debía quedarse y terminar su trabajo. Pero el señor Fremo insistió en que debía ir y ayudar con la transformación en humano. Esta conversación fue interrumpida por unos caballeros que gritaron pidiendo que se despejara el camino. Tenían un paciente urgente y necesitaban un médico. Los presentes reconocieron de inmediato al hijo de la familia Wolf, pero la gente no podía creer que el señor Theodore hubiera sido herido por una bestia de la montaña. Era evidente que alguien lo había atacado. Adelia jamás imaginó que el torneo de caza terminaría así, pero no había nada que hacer, porque se produjo un ataque durante el torneo de caza destinado a unir a las familias. No quedaron rastros del criminal. Se encontraron los cuerpos de los bandidos, pero esto no arrojó ningún resultado. Cuando Adelia estaba a punto de salir de la habitación, se encontró con Suradel, quien le preguntó a dónde iba. La chica dijo que estaba pensando en encontrarse con su pareja. Suradel no podía creer lo que oía, y volvió a preguntar si había entendido bien que Leah tenía planeada una cita para hoy. El tipo lo cambió todo a su favor. Tanto que incluso Sir Khan se sorprendió de que su amante y la orca macho fueran tan cercanos. Suradel mostró el anillo como prueba de su cercanía con Leah, y resultó que tenían anillos iguales. La chica estaba furiosa.
Resultó que el anillo que le había regalado el chico de la familia Vale era un par. La chica se quitó el anillo del dedo y empezó a agitarlo indignada. Pensaba que Suradel le había dado ese anillo porque estaba preocupado por ella. El tipo cambió de tema e invitó a Leah a presentarle algo increíble. Ella no entendía de qué hablaban. Suradel le prometió contárselo todo, pero solo después de que ella le pidiera a Sir Hannah que los dejara solos. Mientras tanto, el caballero observaba la escena y pensaba en lo bien que se complementaban esos dos. Cuando Sir Hannah salió por la puerta, Suradel se acercó a Leah y le dijo que, a decir verdad, hacía tiempo que quería tocar su cabello, ya que hacía mucho que no veía un cabello del mismo color que el de su madre, y le parecía asombroso. La chica no entendía si él estaba usando esa excusa solo para tocarle el pelo o qué era lo que acababa de suceder. Suradel tomó con cuidado un mechón del cabello de Leah y pasó sus dedos por él. La chica no entendía por qué él las tocaba con tanto cuidado. Solo era cabello. Un par de minutos después, un peinado se formó en la cabeza de Adelia. Se miró en el espejo sin apartar la vista. Resultó que inicialmente había pedido a otras personas que le hicieran algo similar. Suradel se alegró de poder participar personalmente en esto. La chica lo miró a los ojos y le pidió que hiciera lo mismo por ella al día siguiente. Con gran alegría en sus ojos, Suradel aceptó. A Adelia le resultaba extraño que la forma en que él la miraba, sin importar la apariencia que tuviera ante él, pareciera que su cortesía hacia ella no iba a cambiar. Un segundo después, la chica intentó apartar esos pensamientos de su cabeza, convenciéndose de que cuando se revelara que no pertenecía a la familia de los cetáceos, todo cambiaría. Leah le dio las gracias a Suradel por todo, con la esperanza de que siguiera sonriendo. Algún tiempo después de la competición de caza, Adelia decidió contarle a Iprus todo sobre su reencarnación, e incluso que había leído un libro sobre este mundo. Tras una larga explicación, Iprus finalmente creyó a su ama. Ahora la criada comprendió por qué Adelia era inusualmente inteligente e incomparable, especialmente para ser un pingüino. Debe resultar bastante extraño darse cuenta de que el mundo en el que vives proviene de una novela. Pero, en cierto modo, Iprus se tomó esta información con mucha calma. Mientras contaba todo esto, Adelia intentó recordar qué familia había atacado a Theodore, pero no pudo. Iprus no entendía por qué la señora necesitaba esa información. El hombre estaba vivo, lo que significaba que todo estaba bien. La criada les recordó que debían encontrar la manera de evitar invadir el territorio de las ballenas. Y Leah quiso comprobar algo al respecto. Iba a descubrir la verdadera identidad de Suradel. Adelia confirmó que los eventos de la competición de caza están ocurriendo en la realidad. Por eso, la extinción de los humanos de raza pura parece inevitable, ya que la plaga también aparecerá. La niña necesitaba información adicional para prepararse. Iprus no entendía por qué era necesario averiguar la identidad de Suradel si la señora no estaba segura de que él estuviera relacionado de alguna manera con esto. Pero la familia de ballenas rara vez se mencionaba en la novela. Esto le pareció extraño a Adelia, porque con semejante aspecto, el tipo debería haber sido al menos un personaje secundario. Suradel también era muy capaz, con habilidades mágicas de primer nivel y la mejor en combate. Iprus no quería admitirlo, pero así eran las cosas. En la novela, solo las personas podían usar magia. Adelia iba a infiltrarse en la isla de las orcas para averiguar cuándo habían empezado a usarla. La criada preguntó si la señora realmente creía que Suradel estaba al mando de todo. La chica no pudo responder a esa pregunta. Simplemente quería averiguarlo todo, ya que todo le parecía sospechoso. Iprus siempre estaba confundida por algo. Notó que incluso los hombres bestia, que estaban en la cima de la cadena alimenticia, inclinaban la cabeza ante Suradel. Sin embargo, él no tenía ese efecto en Adelia. La muchacha nunca se percató de ello, pero tan solo pensarlo le provocó escalofríos a su sirviente, y los hombres bestia instintivamente se inclinaron ante él. Incluso siendo un pingüino, Adelia nunca temió a Suradel ni a ningún otro hombre bestia. Iprus sugirió que el rasgo característico de los pingüinos Adelia es la valentía. La chica recordó que a Frimo le fascinaba el hecho de que ella tuviera maná, ya que los hombres bestia normalmente no lo tenían, por lo que su característica estaba relacionada con la magia. Adelia decidió averiguarlo más tarde.
En cualquier caso, primero necesitaba reunir más información para prevenir la plaga y salvar a su padre. Tomando a su ama de la mano, Iprus prometió hacer todo lo que estuviera en su mano para ayudarla. Dado que trabajaba en la torre, tenía muchos amigos de sangre pura, y la criada no podía permitir que murieran. Adelia sugirió que, si no podían detener la plaga, podrían encontrar a alguien que elaborara una cura, algún maestro secreto que fuera bueno curando, que tuviera poderes, pero del que se rumoreaba que estaba loco y era excéntrico. Quizás Iprus conocía a ese mismo hombre. Puesto que la señora le había confiado su secreto a la niña, esta estaba obligada a justificar su confianza. Así como Adelia había protegido a Iprus en su momento, la joven debía proteger a su ama. La pingüina estaba feliz de que hubiera alguien que la quisiera sin importar la especie. Lea abrazó con ternura a su criada y le confesó que reunirse con ella había sido la mejor decisión. Iprus caminaba por la ciudad camino a esa reunión, cuando inesperadamente se encontró con Suradel, quien notó que ella deambulaba por la ciudad todos los días en busca de su amo, y ahora se veía mucho más tranquila y relajada, como si realmente hubiera encontrado lo que buscaba. La criada se sobresaltó por lo inesperado e inmediatamente le dirigió la pregunta al hombre, preguntándole si ya se había dado por vencido, puesto que se mostraba tan indiferente hacia su señora. El tipo se rió tontamente, preguntando por qué de repente buscaría a una pingüina, ya que no corría ningún peligro en su casa. Los ojos de Iprus se abrieron de par en par con sorpresa. Estaba indignada de que el tipo lo supiera todo y permaneció en silencio. Sonriendo, Suradel dijo que lo sabía todo desde el principio, porque era obvio para todos los que estaban con Lía. El hombre preguntó cuándo dejaría Iprus de trabajar en la Torre de los Magos, ya que debería estar cerca de su maestro, pero la chica respondió que ya había renunciado. Suradel prometió solucionar el asunto, diciéndole a Iprus que fuera a verlos y que la registraría como sirvienta personal de Lía. Se alegró mucho al oír esto. Sin embargo, no entendía por qué el hombre había decidido ayudarla. Sonriendo, respondió que creía que Lea se sentiría cómoda con alguien a quien conocía y quería, sobre todo porque últimamente había estado preocupada por algo. Iprus aceptó de inmediato, pero Suradel puso una condición: que su invitado no se enterara de esta conversación. A la criada no le gustaba la idea de ocultarle nada a su ama, especialmente algo como esto. Con emoción en los ojos, Suradel le preguntó a Iprus si ella misma no sentía curiosidad por saber cómo reaccionaría Lía al enterarse de que él había sabido todo este tiempo que ella era un pingüino. Por un segundo, la chica se lo imaginó y llegó a la conclusión de que, en cualquier caso, su ama sería muy agradable. Iprus pidió que, si todo se hacía público en su ausencia, Suradel imitara la reacción de Lady Lía. El hombre al que iban a ir las chicas vivía bastante lejos. Como era el antiguo amante de Iprus, probablemente se marchó a propósito. La criada recordó las últimas noticias del castillo. Decían que Sir Theodore no había salido de sus aposentos desde las competiciones de caza. Había una alta probabilidad de que el muchacho no apareciera en la ceremonia de herencia de la familia Orlov. Adelia estaba asustada. No entendía lo que estaba pasando, porque Iprus le había dicho que la herida no era grave. La criada no sabía qué responder. Lo único que le preocupaba era la idea de un triángulo amoroso. Sir Canú le sugirió a su hermana que le contara una vieja historia sobre los hombres bestia. Adelia pidió inmediatamente que le contaran esa leyenda lo antes posible, pues pensaba que de alguna manera estaba relacionada con la historia original. Esta leyenda era ampliamente conocida entre los hombres bestia del continente, según la cual el primer hombre bestia fue un lobo. Érase una vez un lobo que se enamoró de una humana e hizo un pacto con un demonio para convertirse en humano y estar con la chica que amaba. El demonio le concedió su deseo y llegó el momento de pagar las facturas. El precio era que los sentimientos que el lobo tenía por su amada se transmitirían a sus descendientes. Esto es lo que es una verdadera marca, que aparece solo en los hombres bestia lobo cuando ven a su elegido, con el corazón latiendo salvajemente y el pecho rebosante de emoción. Se trataba simplemente de marcar territorios. Adelia aún no comprendía de dónde venían los hombres bestia. Sir Khan añadió que esto es precisamente lo que se explica más adelante. La leyenda no tuvo un final feliz. El lobo negro y su amada formaron una familia. Lamentablemente, la gente no los aceptó,
y la persecución fue empeorando cada vez más. Un día, unas personas golpearon brutalmente a este niño. Ese día, el lobo negro volvió a convertirse en demonio. Con lágrimas en los ojos, pidió que el continente se llenara de hombres bestia para que nadie pudiera envenenarlos más. Desde entonces, los animales comunes comenzaron a transformarse en personas. El precio que imponía el demonio era que los hombres bestia no podían mantener su forma humana durante más de un tiempo determinado. Así pues, el lobo negro, que cerró el trato directamente, tuvo el plazo más corto de todos. Adelia estaba tan fascinada por aquella leyenda que ni siquiera se dio cuenta de que ya habían llegado. Yprus pidió dejarle este asunto a ella, porque tenía que engañarlos. Los ojos de Adelia se iluminaron. Este era el lugar, el gremio de información donde se encontraba la persona que había sido su sirviente. A primera vista, el hombre que abrió las puertas del pub parecía muy amable. Pero en cuanto vio a Yprus, su expresión cambió de inmediato. La criada de Adelia exigió en tono autoritario que el hombre la llevara con Jack de inmediato. Al bajar al sótano, la desconocida dijo que su gente no podía seguir adelante y que debían esperar allí. Pero Yprus insistió, diciendo que eran sus sirvientes y que debían ir con ella. Con una mirada amenazante, el hombre repitió que los forasteros no tenían permitido el acceso, y la criada hizo una mueca de disgusto, porque antes había sido diferente. Jack solo esperaba a Yprus, y a todos los demás les prohibía la entrada. Adelia estaba un poco preocupada. Aquel lugar tenía un aspecto bastante siniestro, y no dejaba de jugar con el anillo de Suradel, esperando no tener que usarlo. No había transcurrido ni un segundo cuando la punta de la espada apuntó directamente hacia Lia. Sir Khan reaccionó al instante y se puso de pie de inmediato para defender a su dama. Yprus llegó al mismo tiempo y empezó a gritar qué estaba pasando allí. El hombre repitió con calma que no se permitía la entrada a personas ajenas. La criada empezó a gritar que la cuestión era que no se permitía la entrada a otras personas, no que la señora fuera a ser atacada y que su vida corriera peligro. El hombre se asustó al oír hablar de la dama. ¿Acaso la persona que tenía delante era realmente una persona noble? Jack, el maestro del gremio de la información y antiguo amante de Yprus, estaba muy preocupado. Paseaba por la habitación, preguntándose cómo se veía, si debía cambiarse de ropa y cómo recibiría a los invitados. Sir Hanu pensaba que el maestro del gremio sería intimidante, pero resultó ser todo lo contrario. Yprus estaba furiosa. Frente a ella estaba el mismo Jack patético, que no había cambiado desde su separación. La chica entró en la oficina. Ya estaba harta de todo aquello. No estaba contenta. E inmediatamente le dijo a Jack que casi había herido a Lady Lia. El hombre intentó calmar a Yprus, rogándole que hablara, pero ella no iba a hablar, simplemente exigió que hiciera su trabajo. La criada presentó a su ama, indicando que ella era la clienta. Adelia notó que el hombre no podía decir ni una palabra. Jack estaba interesado en algo. Después de que el pingüino Reynosa desapareciera, Yprus envió una carta al maestro del gremio de información. Hizo todo lo posible por encontrar a este pingüino con la esperanza de que la chica lo perdonara. Al cabo de un tiempo, Jack se dio cuenta de que la mujer de sus sueños había dejado de buscar al pingüino y había empezado a pasar tiempo con Aorca. En ese momento, Adelia se preguntó hasta qué punto el hombre estaba obsesionado con su criada, al punto de no percatarse de lo evidente. El chico se volvió hacia Lea y le preguntó qué había hecho para que su alma olvidara al pingüino tan rápido. La chica decidió bromear y al notar que estaba celoso, le preguntó a Yprus a quién elegía, ¿a ella o a Jack? La elección era obvia. El tipo empezó a gritar que Yprus le había prometido matrimonio, y en general, ¿cómo podía ella elegir a alguien a quien conocía desde hacía menos de 2 semanas sin siquiera pensarlo? La criada hizo callar a Jack, diciéndole que si no dejaba de quejarse y se ponía a trabajar, se iría. Lia nunca la había visto tan mandona. El director del gremio de información prometió ocuparse del asunto de inmediato y proporcionar toda la información necesaria. La política del gremio exigía conversaciones individuales con los clientes, lo que hizo que Adelia se mostrara un poco recelosa. La muchacha le pidió a su criada que le prometiera que si algo le sucedía, la vengaría. El amo se retiró a prepararse, y mientras tanto se lanzó un hechizo insonorizante en la habitación para que fuera posible hablar con libertad. El ambiente cambió bruscamente.
Adelia se puso de pie y pensó qué hacer, porque aunque gritara, nadie la oiría. Sucedió algo que ella jamás esperó. Jack comenzó a rogarle a Leah que lo ayudara a él y a Ypres a volver a estar juntos. Adelia se preocupó en vano. Se sentó tranquilamente en el sofá y dijo que eso debía discutirse personalmente con Ypres y no con ella. Ypres solo quería una cosa de Jack: confianza. A juzgar por lo que la criada le contó a su ama, hablaba en serio. Incluso se estaba preparando para casarse con él. Jack ocultó su especie biológica y siguió mintiendo al respecto. La chica no pudo soportarlo más y se marchó. Adelia no entendía por qué el maestro del gremio de información ocultaba su especie biológica, pero como él había dicho, temía la reacción de su amada, porque era completamente opuesto a su tipo. El ideal de Ypres era alguien con una mirada azul indescifrable y manos que pudieran soportar el frío. La presencia de Jack fue útil para gestionar el gremio de información. Nunca actuó en contra de su naturaleza. Adelia adivinó de inmediato que el tipo era un roedor. Los pájaros oyen las palabras del día y los ratones oyen las palabras de la noche. Para ser más precisos, Jack era un ratón de campo. Lo único que Adelia podía aconsejarle era que fuera a confesárselo a su amado. El chico salió con ella durante mucho tiempo, pero nunca se dio cuenta de que a Ypres le gustaba todo lo que fuera bonito. Jack pensaba que era una tontería. En su opinión, a la pequeña nunca le habían gustado los animales pequeños. Cuando veían uno, ni siquiera lo miraba, y mucho menos lo acariciaba. Adelia explicó que Ypres no los acariciaba solo porque tenía miedo de aplastarlos, ya que era mucho más fuerte, y que se apartaba deliberadamente porque estaba demasiado emocionada por su ternura. La pingüina estaba segura de que a su sirviente le gustaría la forma animal de Jack, aunque no le gustara del todo en su forma humana. Adelia pidió dejarle este asunto a ella, pero a cambio, el maestro del gremio de información se haría cargo de su petición. El hombre estaba eufórico y prometió que si volvía a hablar con Ypres, le contaría todo lo que ella quisiera saber. La petición de Adelia era que Jack encontrara a alguien que pudiera curar la plaga, pero como el tiempo apremiaba, tenía que ser alguien excepcional. El maestro del gremio de la información se dio cuenta inmediatamente de que la chica necesitaba un hombre que supiera mucho de alquimia. Necesitaba un mapache. Eran conocidos por sus habilidades en alquimia, pero de repente lo dejaron todo y desaparecieron. Los mapaches se han adentrado en el territorio de la familia de los cetáceos. Así como las ballenas se congregan en islas para ballenas, la mayoría de los hombres bestia viven donde se sienten más cómodos, es decir, en su hábitat natural. Jack le dio a Adelia un mapa del último lugar donde se vieron los mapaches, así que tenía otra razón para ir a esa estúpida isla. Ahora es el momento de la recompensa del maestro del gremio de información. Tras salir de la oficina, Adelia le pidió a su criada que escuchara a Jack, ya que tenía algo que decirle. El tipo empezó a suplicar que entablaran conversación, jurando que solo duraría 1 minuto. Ypres prometió escucharlo solo porque Jack la había estado ayudando mucho últimamente. El chico se transformó en un ratón. Adelia explicó que ocultó su identidad porque temía que a su amada no le gustaran los animales pequeños. Tenía miedo de que ella lo abandonara. Ypres le prometió darle una oportunidad a Jack. Si de verdad le gustaba, que intentara conquistarla. El ratón de campo estaba eufórico de felicidad, y Adelia tuvo que observarlo desde lejos. Unos días después, la noche anterior al banquete de Orlov, la pingüina estaba muy enfadada. No podía desenredarse el pelo. Estaba terriblemente enredado. Suradel se convirtió en la estilista personal de la chica, y ella estaba encantada. Adelia fue en busca de ayuda, pero se encontró con Suradel en la oridora. Se preguntó a dónde iría a esas horas. El chico se dirigía hacia la familia de lobos, pero esto era sorprendente, ya que era tarde. Suradel explicó que iba a lanzar un hechizo curativo sobre Theodore. Antes de irse, Adelia le pidió al chico que le arreglara el pelo. Ella caminó hacia él, pero tropezó y casi se cae. Suradel la sujetó a tiempo. Mirándola con ternura a los ojos, el hombre le advirtió a Leah que debía tener cuidado.